Entonces la violencia se llama libertad verdadera, justicia infinita, orden público. Se puede invadir la ciudad y asesinar a 600.000 seres humanos en nombre de que hay armas de destrucción masiva, según creo que era mentira. No hay una destrucción masiva, se mata a ese, pero no se le nada. Cuando un Estado hace el terrorismo como Estado terrorista de Israel, y no se hace nada en el terrorismo, no pasa nada. Todo el mundo se lamenta los muertos, pero nadie dice que capaz de hacer la revolución. Y este señor que hay en Madrid, que se llama Zapatero, tiene la poca vergüenza de seguir vendiendo armas de Estado terrorista de Israel. No pasa nada. La Unión Europea, la democrática Unión Europea, que ya veis lo último que ha sucedido, el comportamiento miserable, hipócrita y farisaico de la gente. Por tanto, sería deseable la violencia, como dice señalando. Entonces, eso sería que no haber trabajo social y sobre todo, si ese es el gran tema que el cierre abandonado y sobre el cierre de la vida de clase, el cierre eterno recurre a la violencia. Ya veo la violencia desde el punto de vista, pero yo pregunto, si los ricos para mantener sus privilegios, sus robos y sus etapas, usan de la violencia, porque los pobres no pueden usar la violencia para defenderse de esa agresión. Pero la izquierda, ya, esos términos se dan bien utilizados. El otro elemento fundamental es que todo el poder tiene que ir al mercado. Es que los señores de la oposición han decidido que ya los parlamentos no decidan, que los gobiernos no decidan, que todo hay que decidirlo no en el ámbito de lo político, sino en el ámbito de lo económico. Y tiene en el mercado un Dios omnipotente, omnipresente, omnímodo que con su mano invisible la regla todo. Todo el poder al mercado quiere decir todo el poder al Fondo Monetario Internacional, a la Organización Mundial de Comercio, al Banco Mundial, a la gente que hace una ahí, vaya así, tanto bien, dice que no tiene que estar. Los mayores delincuentes del planeta también ricos, piratas del planeta también somos. Le da protección, porque uno le da bien. Entonces, eso significa un trabajo de soberanía. Es decir, hay un trabajo de soberanía de capacidad real de decidir del ámbito de lo político al ámbito de lo económico. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que los pueblos están más pobres que nunca, pero también más indefensos que nunca. Porque en el ámbito de lo político toda la vida se vota cada 4 años. Todavía le dimos a los parlamentos, aunque después en los parlamentos de lo que da la gana, pero bueno, lo leímos. Incluso tienen miedo cuando la movilizaron, que hay mucha movilización. Algunos escuchan en el ámbito de lo político, pero como los políticos cada vez en la cultura demanda menos, en la Unión Europea, en los parlamentos de la Unión, manda el sitio de la Manhattan, aquí manda el señor Ordóñez, en todos los sitios manda el poder económico. Pues resulta que los pueblos sí que no mandamos nada ni influimos nada en el poder económico. Por tanto, los pueblos están manifestando. Yo creo que hay en el mundo occidental, en el mundo enriquecido, una dinerocracia, una dictadura de los que de dinero. La democracia occidental está vacía de contenido, es un engañador. Y la otra opción es que no es poder ganar dinero. El problema es no ganar dinero. La libertad, el ganar dinero, como se lo antoje. La quinta libertad, la libertad de robar, de saquear, de gozar. Esa es la libertad que hay. Además, libertades son mentiras. Ganar dinero como sea, y por eso no importa después de la violencia que se convierte en una mercancía que se compra y que se vende y se alquila. No nos puede extrañar que cada día se tuviera el cambio climático, porque no puede estar determinado. Creando soluciones necesarias que se hagan de perfecto y se convierten sencillamente en desierto. Si puedes ganar dinero, tú siempre no solamente en la Latina, o
a mí no pasa, no importa que hagamos dinero. Sea como sea, se aporta. Y por lo tanto, otra cosa es, ante tanta canallada, ante tanto terrorismo económico, social, político y cultural, hace falta que la gente no se dé cuenta. Estamos en el siglo XXI, en el siglo XX de la información, y yo creo que el siglo de la alienación. Porque 4 o 5 multinacionales con toda la información del planeta. Ellas decían, no hablan del Sahara. No, dicen, no se habla del Sahara, nadie habla del Sahara. Todo se traduce en la voz de la carboneante. Punto. Y lo demás no existe. Yo no lo digo que tengo catalán. No me de todo, ¿no? ¿Puedo catalán? Bien. Pero no bien. Ese es el panorama de esto. Ese es el panorama que hemos vivido desde aquí. Hay tiempo muerto con la ley. Sí, yo digo. ¿Y por qué crisis ahora si no había crisis hace 20 años? Esta es la que se trae la gente que murió de hambre. Y cuando se hace esta crisis, la gente no se va a seguir muriendo de hambre. O va a seguir siendo al final por el lado. Sí. Es que sí. Como digo, sí. Y ahora no sé. Ganando en una crisis de 1.000 millones de euros de contrabate. Sí. La crisis es que la burguesía imperialista del punto de vista económico no gana lo que estaba acostumbrado a ganar. No roba lo que estaba acostumbrado a robar. No explota lo que estaba acostumbrado a explotar. Y ellos dicen crisis. Porque no ganan lo que ganaban. Y las elecciones están en crisis, y todos decimos crisis, y todos estamos ya con el cinturón más de tercero que le ganamos, porque sabemos de crisis en la paz. Nos han preparado cuando no van a ser un país privado y criminalizan a otros. Pero aquí crisis. Sí. Y parece como si la crisis le hizo una culpa, le pregunta a Rafa que dice, no, esto es la crisis internacional. Nadie sabe de dónde viene la crisis. Es como una maldición que haya del cielo, una maldición divina. Que no, la crisis tiene que ser buenísima. ¿Quién va a conocer la crisis? Los grandes banqueros, la avaricia, el egoísmo y la racionalidad. Esta crisis es una puñetera estafa y un puñado de delincuentes. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Le tuvieron una buena voz de los banqueros, ya no eran capital positivo, sino que ellos descubrieron un negocio que era el de la hipoteca, que después llamaron una cura. Ellos pensaban en hipoteca. Pero claro, el banco cuando tiene una hipoteca no se la guarda en la caja fuerte, sino que esa hipoteca se la vende a otro banco, y el segundo banco y el tercer banco, y el tercer banco y cuarto banco, y descubrieron que se ganaba dinero. Estos niños no importaba que le pagaran o no pagaran la hipoteca, lo importante era cambiar su hipoteca. Y había 55 millones de dólares falsos. Se provoca la crisis financiera, los bancos ya no prestan dinero, no prestan a la industria, crisis de la industria, no prestan a la agricultura, crisis de la agricultura, no prestan a todo eso. Crisis del sistema. Estamos hablando de la crisis del sistema. Y la crisis que trae como consecuencia, pues que los ricos serán más ricos y los pobres, porque hay que, ¿cómo salimos de la crisis? Que tiene su medida, sobreexplotando a los pobres y a los ricos, sobreexplotando a los pobres, esa es la solución. Que si lo primero puede ser evidente, que será la confesión, que será la última. Que está muy rico, hay que hacerlo. Y van a dar cosas. Y entonces, con esta crisis ha aumentado el número de 900 a 1.100 millones de asientos y el número de parados de 1.000 a 1.300. Esa es la consecuencia directa. La víctima, por tanto, inmigrante, jornalero, pequeño campesino, indígena y los verdugos del Estado. Los verdugos son todos los que tienen poder económico más la convivencia y complicidad con los gobiernos, que no pueden lavarse las manos como mirando por después son parte de eso. Y esa es la base de la culpa, porque tiene una base
padre que decía que ya no quisiera hacer una lucha de clase, se ha puesto otra vez encima de la mesa. Y la lucha de clase ha subido el día por tocar con el edificio. Por ejemplo, el motivo de Zapatero, cuando llegó a su muchacha, algunos que te decían que no le importaban a Zapatero. Algunos también te decían, bueno, el torrente también pasa. Sobre todo. Entonces, este caballero se presenta como la izquierda, por ejemplo, el Partido Socialista Español, aunque en el 79 Congreso, allá en el año 79, a lo mejor no más tiempo, se pasó del socialdemócrata, ya es socialliberal, es un partido claramente del sistema, todavía no lo sabemos porque estamos en la. Entonces, este caballero, ¿qué es lo que hay? Una Sánchez, dime lo que hago, constituyente del derecho. ¿Qué hay ante la crisis? Le ha dado 150.000 millones a los grandes bancos, le han dado 10.000 millones a los grandes buitres de la crisis, le han rebajado a las grandes fortunas de este país el 1%, el país de España, le han rebajado el 1% todo el impuesto de patrimonio, que son 1.800 millones de euros, le han bajado el IRPF a las grandes empresas, que significan 4 millones de las antiguas reservas. Y yo digo que estos señores han practicado el bandolerismo al revés. En el siglo XIX los bandoleros andaluces robaban a los ricos y los daban a los pobres. Y Zapatero y su ministro de Hacienda roban a los pobres y los daban a los ricos. Y alguien tiene una duda. Y algo que está en el partido este también, ¿no? Nosotros llevamos allí 30 años aguantando. Política neoliberal pura y dura, ortodoxa neoliberal. Ya ustedes que cuando vota todo lo que quiera, porque al menos para yo se viene aquí. Ponen el impuesto de IVA en plena crisis. ¿Qué significa IVA? Pues cuando tú vas a ver un vaso de agua, una botella de agua te explica que cuando tú abres la luz, cuando te lo pones la botella de agua, es un impuesto que mete la mano en el bolsillo de los pobres y nadie ha hecho nada. Por tanto, se ha descubierto la crisis. Este gobierno, el golpe de la ciudad, que es mentira, que no hay diferencia, que son dos caras de una misma moneda, que es, cuando está el tesoro, porque es de uno, es capitalismo o capitalismo. Que no hay opción, que no hay opción anticapitalista. Tenemos que saber eso. Otro que se descubre, el papel de los grandes sindicatos de Europa, aquí. ¿Creen ustedes que por la peor crisis del sistema capitalista en los 50 últimos años no hay motivo para una huelga general? ¿Por qué no se convoca? Yo hice una pregunta en el Parlamento de Andalucía al consejero del Presidente, que ¿cuánto dinero le cae a los sindicatos? Condiciones obreras al año. Solo en una consejería 50 millones de euros. ¿Y cuánto a los líderes? 55 millones de euros. ¿Cuánto va a tomar? 60 millones de euros. ¿Ustedes creen que van a tomar una moneda? Han pasado de ser sindicatos de clase a convertirse en sindicatos del régimen. Han consentido las políticas neutrales durante todos estos años. Las han permitido. Y si en última instancia hicieran algo, es porque van a perder la clientela. Pero hoy los grandes sindicatos son parte del sistema y tenemos que saberlo. Porque no nos estamos señalando literalmente. Otra cosa que ha puesto la encima, el papel de los medios de comunicación, no son el cuarto poder, son un instrumento de propaganda de la clase dominante. ¿A quién se cabeza o el grupo militar, el PSOE, o el grupo Potento, y algún grupillo de ahí, alguna policía nacionalista? Y por tanto la información no está al servicio de la verdad y de la realidad, no trata de descubrir lo que sucede, sino de confundir. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace de verdad. Y frente a eso caben dos posturas. ¿Hay alternativa a eso? Yo creo que sí. Nosotros tratamos de la alternativa. ¿Por dónde pasa la alternativa? Pues yo creo que por otro modelo, ¿sabes que sí? ¿Por qué hemos aceptado a la izquierda tan fácilmente la democracia burguesa? ¿Por qué no empezamos a defender desde la izquierda, desde los alternativos, un Estado democrático
decimos que hay que nacionalizar la banca y poner al servicio del ciudadano, que la economía sea una economía solidaria que esté al servicio del ser humano y no al servicio del beneficio y sea de unos cuantos. ¿Por qué la energía no es pública e inespecularia? Como Carmen el droga, etcétera, que están robando la moneda. Y ahora que la energía ya no es solar, voy a apuntar una anécdota rápida. Yo en mi pueblo, voy a poner, tienes como el diputado aquí, voy a poner un hueco solar grande para que toda la energía de mi pueblo, pues ya no tiene que venir de mi casa, que es uno partido. Bueno, pues compramos el suelo, compramos las placas solares, el suelo es nuestro, las placas solares son nuestras, eso. Bueno, por la energía, el suelo es nuestro, la placa solar es nuestra, y eso no tiene nadie, la energía es nuestra. No. Eso no es legal. Para que tengáis que la legalidad es una mentira. La legalidad es la voluntad de los poderosos. Eso es legal. Eso no es legal. Es decir, es legal que un terrateniente vea la titularidad del suelo y no es legal, no es legal como una de los guardias que meten en la casa. Esa es la legalidad. Entonces, bueno, tengo que salir la línea eólica, la línea de nosotros, estamos por eso. Pero la energía es mano del pueblo. La energía, si es, en este caso, la energía eólica solar, son de la naturaleza, no pueden ser de nada. Nosotros pensamos que, porque pertenecemos a Díaz Campesino en el sindicato, porque Díaz Campesino es una misión de campesinos que de militantes, ¿qué es lo que dice? La soberanía alimentaria y la reforma agraria. Y la pedimos porque se está concentrando la propiedad de la tierra de la Baja Sevilla otra vez en manos de unos pocos. En Andalucía, por poner un solo ejemplo, el 2% de los propietarios poseen el 50% de la tierra cultivable. Y la concentración de la propiedad hoy en Andalucía es superior a la que había el tiempo de la Segunda República en 10 puntos. Y la riqueza de Alba, que ya lo sabemos, y la reina de Inglaterra son los principales cazadoras de Europa. Y ahora las multinacionales europeas o de otros países están comprando tierra para el electrodoméstico. Está un nuevo cooperativo de la tierra. En los pueblos más pobres de África se están comprando tierra a las multinacionales alemanas o la China o los de otros países para meterse en países como Etiopía, donde la gente se muere de hambre, le ponen allí de proyectos. Ese es terrorismo económico, terrorismo comercial, sanidad, pero nosotros tenemos que revelar la democrática Europa y la multinacional alemana. Entonces nosotros pensamos que la cuestión mental es como el derecho de cada pueblo, la cuestión autoridad política, la realidad social es imprescindible. Y que la paz no sirve, que la paz ataca la agricultura del Mediterráneo. Es mentira. Esa agricultura sirva de ese modelo que nació la llamada Revolución de 1950 de Estados Unidos es un modelo culpable del cambio climático. Culpable porque echa el 32% de los gases de la red. Culpable de la concentración de la propiedad de la ciudad de Madrid y culpable de la inmigración en los 85% de inmigrantes. ¿Estás hablando? ¿En andaluz? ¿Estás hablando como estás hablando? ¿En andaluz? Por eso, ¿sabes? Entonces, ¿qué hace falta también? ¿Qué hace falta también? Que la vivienda fuera un derecho en Europa y los ciudadanos, por ejemplo, hay 3.000 millones de seres humanos que no tienen casa. Ni en Cataluña, ni en Barcelona, ni en Sevilla. Sevilla no tiene un derecho a voto. Sevilla no. Entonces, 700.000 familias viven en Andalucía. Yo digo
alternativa a la civilización. Porque nosotros pensamos que en este momento que se ha caído el mundo del mercado, el momento de intervenir en la economía. Una forma de hacer vivienda, pero vivienda al alcance de los trabajadores. ¿Por qué no se hace a ver en el Parlamento Nacional, en el Perú? ¿Por qué no tiene la conferencia? A partir de mañana, todos los sueldos para tener la vivienda es público y desregulado. Se acaba la especulación del suelo. ¿Por qué no hace vivienda pública? ¿Por qué no puede tocar por la vivienda de vivienda? Hace falta otro modelo también. ¿Por qué se reconoce que una puñetera verde es la organización del pueblo? El pueblo de todos los del mundo, que es el mundo, pero también el pueblo catalán, el pueblo vasco, el pueblo andaluz. Y que los pueblos en el sur del mundo se decidan si quieren federarse, confederarse, porque no están de. ¿Y por qué no se descentra el poder de la asignatura pendiente de la democracia? Y se descentra hacia los ayuntamientos que están en bancarrota técnica. Porque en el pequeño y el pueblo y los grandes partidos quieren que haya fuerza económica y política del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque ahí sí puede dar lo que se llama la de izquierda, no lo podían controlar y se podría hacer demostrar que es posible hacer una política. Nosotros no tenemos que estar en el COP y el CAP. COP significa Gobierno del Campo, CAP. El caso andaluz de la CAP. Y le estamos intentando que nosotros tenemos un programa que nos estamos llevando a la práctica. No tenemos un duro y tenemos mucha represión encima. El día 6 tenemos que nos piden como tolerancia, tenemos pendientes 17, 18 años de cáncer que nos piden en el presidente. Ahora hay un juicio de 75 personas que han tenido que ampliar la audiencia porque no caían todos los reos. Hemos sufrido el estado de la permanencia, el suelo recorta dinero, no nos dan agua, cada vez que se fue, estaba en Madrid. No pido, ayer me llamé a mí y dije, pero védanos algo, estamos haciendo, estamos en entrevistas, publicidad, de escuela, publicidad, en ganadería. Yo le creo que nosotros subvencionamos, no se puede meter conmigo, no se puede meter contigo, no se nosotros. Tenemos que decir la verdad. Es real, hay un chiste. Pero es verdad, y su despacho no lo dice que lo hace. El hermano no lo dice que lo hace. Entonces estamos que no tenemos ni para que la vuelta, pero sí hemos ya dos vueltas generales en distintas políticas andalucías. Una vuelta general en Sevilla, una vuelta general en la Sierra de Cádiz. Ahora estamos por los demás estados, intentando hacer la vuelta de una vez. Y reclamamos la secretaria o la grande el papel de los bancos y y en algunos sitios concretos, ya que vimos de lo último, porque ya sé por el tiempo al gol de la isla, que fue un país de lo que era, y no aparentemente. Nosotros también los ustedes estamos tratando de llevar a la práctica contemporánea. No basta con hacer un análisis certero científico de lo que nos pasa. No basta tener un programa estupendo de los remedios antisépticos. Hay que usarlo sin lucha, no hay derecho. Y después, la otra parte, pero no se hay que intentar convertirlo en realidad donde quiera que estamos. Y donde quiera que nuestro sindicato es fuerte, tenemos el ayuntamiento, tenemos varias alcaldías. Y el sindicato fuerte que es nuestro, como imaginaré, como ya algunos ejemplos de lo que he dicho concretamente. Nosotros pensamos que la vida debe tener que trabajar. Marinera, el trabajo de la de la oficina y el resto de trabajar. ¿Qué hacer? Así la única forma de mantener el paro es que tiene tierra. ¿Quién tiene tierra? Empezamos a mirar y esa no es la de era un dulce. La misma vez. El súper implantado. Y si se despierta, el capital se da de la cocina a la comunidad. ¿Cuánto veces sale de pan? A mí no me lo van a ver. El actor que no interesa. Hemos estado 12 años luchando. Tú que querías lavar la tierra, pero teníamos que lavar la mano. Tú que querías comer carne, te van a dar la mano. Esto por un lado. Ocupaciones y ocupaciones de lado, porque no van a recibir. No mismo, al otro día, pero el otro, pero la recibir, porque la recibir. Mientras terminamos
delante de la presencia de la Junta, hemos parado el AVE, hemos parado los aeropuertos, que van a la de Sevilla, hemos cortado carretera, hemos hecho todo lo que se nos ha ocurrido. Cuando nos pusimos a dormir, delante de la presidencia de la Junta, y lo tenemos rodeado por las puertas, no tenemos que salir ningún lado. Y cuando un consejero veía que iba al continente, nosotros todos los niños de la ¿qué tal que está dinero? Este ya es la solución. Hemos conseguido 1.300 pesos acá de vida. Hemos creado industrias de la cultura del centro de nosotros. Hoy hemos conseguido un pueblo de pleno paro y de creación tan comercial. ¿Qué es la diferencia? De que el centro de producción tierra y el centro de producción industria están los trabajadores. Porque cuando el SUC estaba, tenía 4 trabajadores. Ahora hay 400 trabajadores. Y todo el mundo gana lo mismo. 47 euros de los. La vivienda tiene que hacer esto. ¿Qué hemos hecho? Hemos municipalizado todo el suelo, lo hemos motorizado. Le hemos dicho a la Junta, consejeros, tenemos materiales para vivienda. El no de vivienda no, materiales. Este es el dinero, o mañana tomamos la lucería. Bueno, ¿sabes que me ocurre la gente ahí? Y ese es el entonces conseguimos el tema de siempre una vivienda, le damos todo gratuito, los materiales gratuitos, el arquitecto gratuito. Ellos por su trabajo, vivienda, el 90% construido, 100 metros de patio y pagan 15 euros. ¿Es posible? De la vivienda y lo mismo no se puede hacer, porque yo no tengo hablar de materiales, pero quiero que tratamos en otros pueblos también hemos conseguido cooperativas, en otros pueblos van a vivir. Y lo que sea que estamos, tenemos claro que en política hace falta la ética y que no se puede hablar de una manera delante de un micrófono y vivir de la manera contraria. Y nosotros, ya porque el material de la Andalucía del anarquismo tuvo mucha fuerza, hemos copiado de los pueblos anarquistas la idea de la austeridad, del compromiso, del ejemplo. Y decimos que la austeridad por solidaridad es el mismo. Y si nosotros ocupamos un cargo de financiamiento, nadie cobra nada, todo el mundo vive su trabajo. Y si hay que ver a alguien en algún sitio, en algún pueblo, lo tenemos, pues le damos el sueldo, no como hay que ser trabajando en el pueblo, lo que tienen que hacer lo está trabajando. Es decir, vive igual que la gente como debe ser. Y tratamos de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. En manera de hemos hecho, quizás no es más complicado, pero también en otro pueblo, intentar convertir en verdad nuestro sueño. Que la utopía no es una idea, sino aquello que mediante la lucha se puede y se debe convertir en realidad. Demostramos que es posible una manera, que es posible una Andalucía y que es posible un mundo. Es lo que estamos intentando demostrar. Y en esta lucha está. Como estamos en esta lucha, tenemos muchos problemas y muchas dificultades y muchas represiones. Porque interviene en la democracia más democrática que haya en este planeta, al final, cuando se le toca su interés, lo cuestiona severamente, no más detrás de la máscara más que la dictadura de la burguesía capitalista. Y esto de izquierda lo tenemos que saber para combatir y subvertir. Decir el ser, seamos realistas y seamos descubridos. Ese es el mensaje. Nada más, muchas gracias. Aplaudir por todo.